Un aficionado al arte realizado con inteligencia artificial se ha topado con una imagen espeluznante y recurrente, conocida ahora como Loab. Internet ha bautizado a Loab como el primer críptido de esta tecnología. La inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde que Alan Turing fue el pionero del concepto en la década de 1950. En pocas palabras, las máquinas con inteligencia artificial han sido programadas de forma que puedan imitar la inteligencia humana y en algunos casos aprender y mejorar para completar tareas preestablecidas. Esta tecnología es una piedra angular de nuestra vida moderna y en los últimos tiempos ha empezado a hacer sentir su influencia en la esfera artística. Los científicos han creado programas de inteligencia artificial a medida que son capaces de tomar las indicaciones de los humanos, a menudo en forma de texto o imágenes, y utilizarlas como puntos de inspiración para generar arte. A menudo, estas imágenes generadas por ordenador son caóticamente aleatorias y surrealistas por naturaleza, y en ocasiones se ha sabido que se adentran en los terrenos de la pesadilla y lo espeluznante. Así es Loab. A principios de este año, el usuario de Twitter Supercomposite afirmó haber impulsado la creación de una mujer generada por inteligencia artificial a la que llamaron Loab, que persigue cada imagen que toca. Los supuestos orígenes de Loab eran bastante inocentes. Supercomposite simplemente pidió a la inteligencia artificial que creara una imagen opuesta a la de Marlon Brando. Para ello, introdujeron lo que se conoce como una indicación de peso negativo, que hace que el programa cree el polo opuesto de lo que percibe como su sujeto. En este caso, utilizaron la indicación Brando 1 e inesperadamente crearon un extraño logotipo que representaba una línea de horizonte y las letras Digita Pentix. La curiosidad se apoderó de Supercomposite, que devolvió las letras a la inteligencia artificial, como otra pregunta negativa, preguntándose si les mostraría una imagen de Marlon Brando. A cambio, el programa aparentemente devolvió las primeras imágenes de Loab. La súbita aparición de este individuo distorsionado ya era bastante espeluznante de por sí, pero según Supercomposite, las cosas se volvieron más extrañas a partir de ahí. Decidieron combinar una de las imágenes de Loab con otra realizada por un amigo, que representaba un túnel de cristal rodeado de ángeles. El resultado fue grotesco, y Supercomposite y otros artistas de la inteligencia artificial dicen que algo en la imagen de Loab empuja las herramientas de creación artística hacia lo horrible. A través de algún tipo de accidente estadístico emergente, algo sobre esta mujer es adyacente a imágenes extremadamente sangrientas y macabras en la distribución del conocimiento del mundo de la inteligencia artificial, dijo Supercomposite en un hilo de Twitter que detalla la aparición de Loab. Además, donde se podría esperar que múltiples iteraciones de imágenes combinadas comenzaran a mostrar algo nuevo, Supercomposite dice que Loab es inesperadamente persistente. En el hilo de Twitter, explican que casi todas las indicaciones subsiguientes que implicaban a Loab la presentaban como una figura prominente y reconocible, central en las perturbadoras y a menudo sangrientas escenas que habitaba. Al parecer, la inteligencia artificial fue capaz de aferrarse a la idea de Loab también, que persistió a través de generaciones de imágenes, incluso reapareciendo en imágenes posteriores después de haber desaparecido aparentemente. La persistencia de Loab y su carácter espeluznante en general llevaron a una persona a apodarla el primer críptido del espacio latente, término que se refiere al espacio entre la entrada y la salida en el aprendizaje automático, e Internet ha seguido su ejemplo, apodándola de todo, desde héroe hasta demonio. Parece que la veremos rondar por Internet durante algún tiempo.